Paola, gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por la invitación, Macarena. Imaginario chileno es una obra que logra hablarnos de nuestra identidad, hacernos reflexionar de la identidad. Estamos hablando de obras que se construyeron hace 70 años más o menos, ¿no es cierto? Lo que tienen en común estas cuatro obras es que las cuatro pertenecen a dramaturgos de la llamada generación del 50. Estos dramaturgos eran relativamente jóvenes en los años 50, son dramaturgos que nacieron en la década del 20, aparte de Stephen, que es un poco más joven, pero que se asocia a la misma generación. Y ellos se asocian con el desarrollo de la dramaturgia de la renovación universitaria, que es el nacimiento de los teatros universitarios en Chile, que son muy importantes para la profesionalización de la disciplina teatral y que por supuesto se asocian luego con el nacimiento de las escuelas de teatro, tanto en la Universidad de Chile como en la Universidad Católica. Y luego en los años 50 emerge esta generación de dramaturgos que son jóvenes y que traen una nueva voz al teatro chileno. Y esta es una voz que está muy preocupada por la situación social del país, le quiere dar importancia a los personajes que han sido excluidos de la sociedad, por ejemplo, los marginados, los desposeídos. Ellos encuentran una voz en esta dramaturgia. La problemática de la mujer es muy central en la generación en general y en estas cuatro obras en particular. Y vemos igual que en ese sentido, decíamos que el conflicto de clase, por ejemplo, o el clasismo de la sociedad chilena es algo que todavía es muy preponderante, pero yo diría que la situación de la mujer a lo mejor es donde más se nota el cambio, porque todas las mujeres que aparecen en estas cuatro obras tienen la añoranza de casarse y ser felices en el rol como de esposa y madre, y eso es algo que sí ha cambiado. De Delantal Blanco, que es con la que parte la obra, de Sergio Sí. Bodanovich. Un poco el contexto en el que fue creada parece a ratos, como hablábamos, tan tan actual también de cierta manera, ¿no? ¿Qué podrías tú destacar de Delantal Blanco? Y me gustaría que habláramos quizás alguna característica que tú nos pudieras guiar de las escenas de cada una de las obras. El contexto de la obra es la presentación de un conflicto de clases y una crítica al clasismo de la sociedad chilena. Y yo, bueno, viviendo en Inglaterra, te puedo decir que, no, que el problema del clasismo no es solamente chileno, es un problema general y que la dramaturgia que surgió acá en Inglaterra en los años 50, de hecho, tiene muchos elementos similares con la dramaturgia chilena de los años 50 en términos de esta renovación, el teatro empieza a tomarse en serio a sí mismo, en términos de hacer de relacionarse con la sociedad y de hacer una crítica social. Entonces, en el Delantal Blanco, pese a que es una comedia, podríamos decir una comedia negra, o sea, tiene mucho humor, pero es una crítica social muy importante en términos de la premisa de la señora, que es que ella es de otra clase y que eso se ve, todo el mundo lo puede ver, y luego al final vemos que basta con que se cambien el delantal blanco por el traje de baño y los lentes de sol para que en el fondo nadie se dé cuenta quién es la empleada y quién es la señora. A mí me parece importante que se haya usado esta obra como el hilo conductor del montaje. Y se usa una técnica que viene de la época del Renacimiento con Shakespeare, que es la metateatricalidad. Es cuando tienes una obra adentro de otra obra. Y entonces el delantal blanco sirve como el marco de afuera para unir todo el montaje Mm, y mm. unirlo en relación a esta crítica social que yo creo que atraviesa las cuatro obras elegidas. El realismo, como el realismo es la forma principal en la cual estas obras se desarrollan, pero además hay elementos más antiguos, como por ejemplo el melodrama, hay elementos melodramáticos en Mama Rosa, y hay elementos de vanguardia, especialmente en la obra de Von Wolf. Entonces, en Los Invasores vemos que y yo creo que fue interesante que esa obra se haya presentado a través de un video en este montaje, porque es la más vanguardista de las cuatro
en la cual hay elementos, por ejemplo, del surrealismo en el entramado de esta obra, aunque aún sigue siendo bastante realista, ¿no? Estas obras son de teatro moderno chileno. Es un teatro que como que mira en forma crítica a la modernidad. Y una de las partes esenciales de la modernidad, obviamente, es la migración del campo a la ciudad. Yo la llamaría como una comedia costumbrista, es una comedia que recoge como toda la picardía del campo chileno, y es la que es más puramente comedia, porque tiene final feliz, porque todos terminan muy contentos. Obviamente nosotros vemos solamente un momento de la obra, una escena, pero es una obra que es muy alegre, es muy inclusiva, en la cual no hay como no hay un juzgar moralmente a los personajes, particularmente a las trabajadoras sexuales, como diríamos ahora, las trabajadoras sexuales en este burdel. Ellas al final consiguen casarse y terminan muy felices. ¿Qué características tú nos puedes dar de Sieveking como dramaturgo? Él es un dramaturgo más joven, pese a que pertenece a esta generación más precoz, digamos, porque empezó a escribir muy joven. Y yo diría que el humor es una de las características más importantes de su teatro. Sí, absolutamente. Él es el que tiene más relación con la vanguardia internacional que se desarrolla en la posguerra, por ejemplo, en Europa. Y se le ha comparado específicamente con un dramaturgo inglés que se llama Harold Pinter. Y lo que ellos tienen en común es esta idea del invasor, la idea de que las clases acomodadas viven muy tranquilas, tienen su territorio como muy demarcado, y luego entra alguien de afuera que absolutamente cambia este sentido de seguridad y genera un como tomar conciencia de las diferencias sociales. Y eso es muy pinteriano, y también es muy de Egon Wolf. Lo vemos, esta obra es parte como de una trilogía que también incluye Flores de papel y La balsa de la medusa. Y en eso se parece mucho en esta idea como de la invasión al territorio. Obviamente está en este caso en el título de la obra, la invasión del territorio, como de la seguridad de la clase acomodada por la gente que está afuera, por los marginados. Y viendo que tú te has dedicado en los últimos años a estudiar sobre teatro, ¿qué consejos podrías darle a un estudiante de nuestra universidad con respecto al teatro? La compañía Teatro Soma tiene ya 9 años, ¿no? de vida, con 6 obras montadas. ¿Por qué es importante contar con una compañía de teatro al interior de una universidad? En lo personal, para mí entonces fue muy importante haber hecho teatro aficionado a través del teatro estudiante, en este caso de la Universidad Católica, cuando yo era estudiante. Fue muy importante para desarrollar mi interés, un interés que yo siempre tenía en el teatro, pero siempre supe que yo no iba a ser actriz. Y sin embargo, habiendo hecho teatro a través de mi tiempo como estudiante, me permitió una mirada como mucho más cercana que luego logré desarrollar. Entonces, el consejo, yo creo, a los estudiantes que son estudiantes de otras disciplinas, no del teatro, pero que les gusta mucho el teatro, es que sigan en esa senda, porque hay posibilidades después no es necesario ser actor para dedicarse al teatro. Bueno, Paola, yo te quiero agradecer de parte del Centro de Humanidades Médicas esta conexión contigo y el próximo año contarte que vamos a volver a convocar. Muchas gracias por la invitación y disfruté mucho de ver la obra, aunque fuera a distancia.